Listo. ¿Qué es lo que yo hice? Voy a subir el zoom para que ustedes puedan observar. Sí, lo que yo hice este momento es que aquí, en esta parte, yo acabo yo acabo aquí de marcar, ¿sí? Es decir, que voy yo a visualizar la coordenada de este punto. ¿Cómo lo vamos a hacer? Lo vamos a marcar, es decir, nosotros tenemos acá las coordenadas en Y, que corresponden a estas, ¿sí? Estas van a ser nuestras coordenadas de Y, ¿sí? Estas son nuestras coordenadas de Y. Es decir, que esta liñita va a corresponder a las coordenadas en Y, ¿sí? Cada liñita va sumando. Es decir, aquí, por ejemplo, está sumando es un intervalo de 9.826.000, 9.827.000, 9.828.000. Es decir, está subiendo de 1.000 en 1.000, ¿sí? Digo muy bien. Entonces, este momento vamos a abrir nuestro archivo en Excel para tener de referencia, ¿sí? Para tener de referencia Microsoft Excel, ¿dónde está? Acá, ¿ya? ¿Sí? Entonces, yo voy a anotar este momento. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Yo anoto la coordenada de referencia para las X y para las Y, ¿sí? Entonces, vamos a poner acá. Voy a minimizar esto. Entonces, voy a poner acá. Coordenada X, coordenada X y coordenada Y. ¿Sí? Bien. Entonces, ¿cuál es mi coordenada Y de referencia? Me está diciendo, ¿sí? Que es la que corresponde a esta línea, que es la 9.828.000, ¿sí? Porque yo les decía que digamos, los valeros se van incrementando de sur a norte para lo que corresponde las Y y para las X de este a oeste. Entonces, la coordenada es 9.828.000. 9.828.000. 1, 2, 3. Listo. ¿Sí? Muy bien. He sacado de referencia para la coordenada. Y ahora tengo que ver la coordenada de referencia para las X. Miren, como les decía que crecen de este a oeste. Aquí nosotros tenemos, miren esta coordenada, ¿sí? Va sumando. Es decir, 769.000, 770.000, 771.000. ¿En qué cuadrante está? Está entre el 770.000 y el 771.000. Ah, entonces como va sumando de, digamos, de izquierda a derecha, de este a oeste, mi coordenada de referencia es la 770.000. Entonces, para las X, la coordenada de referencia es 770.000. 1, 2, 3. ¿Sí? Estas coordenadas de referencia. Listo. Vamos a ver. Pongámosla acá para poner, para no referencia. ¿Sí? ¿Ya? Esta es la coordenada de referencia o la coordenada de partida, digámoslo así. ¿Sí? ¿Estamos? ¿Qué es lo que yo voy a hacer? Con la regla, nosotros vamos a medir, ¿sí? Nos ubicamos en la parte inicial de la regla. Es decir, no sé si ustedes observan en este momento mi regla. Es decir, del 0, ¿sí? Para la parte superior, yo pongo en la referencia para las X. Es decir, que mi regla horizontal para medir las Y las voy a poner en esta dirección. ¿Sí? Para acá, así. En esta dirección. Para las Y, ¿sí? Como límite referencial. Y para las X las voy a poner desde aquí, desde este filo de mi coordenada para acá. Y esto corresponde para la coordenada X, ¿sí? Entonces, yo voy a coger y voy a medir, y lo voy a decir, este momento lo voy a medir yo, y voy a decir que cuántos milímetros va a medir. Exactamente está midiendo 5 milímetros, ¿ya? De lo que yo imprimí este documento, a mí me sale que de aquí para acá con la regla mide 5 milímetros. Ah, vamos a poder, ¿cuánto mide? ¿Sí? Voy a poner acá 5 milímetros, ¿sí? Porque nuestra regla está en milímetros o en centímetros. Vamos a ver cuánto mide acá, de aquí para acá. Vamos a ver cuánto está midiendo. Entonces, vamos a hacer la petición. Sí, dígame, por favor.
Le escucho. Disculpe una pregunta. Ahorita que puso los 5 milímetros, no puso en el eje de las X. Ah, ya puse al revés, ya la voy a cambiar. Entonces, por ejemplo, para las X corresponde a 1 centímetro o 10 milímetros, ¿no es cierto? Pues acá es 10 milímetros y acá es 5 milímetros. Ya, ok, gracias por corregir. Ya ven que a veces me equivoco yo también. Entonces tenemos 10 milímetros, ¿ya? Muy bien, ¿sí? Ahora, me dice que haga yo esta transformación. ¿Qué es lo que yo puedo hacer? Para yo saber cuando no tengo el escalímetro, ¿sí? Cuando no tengo el escalímetro y no puedo decir, yo estoy diciendo acá en esta imagen, estoy diciendo que este documento está a escala 1/50,000. Ah, si está a escala 1/50,000, yo sé que el intervalo de celda a celda aquí equivale ¿cuántos metros? 1000 metros, ¿no es cierto? Porque el intervalo me está dando cada 1000 metros. Es decir, que acá yo tengo 1000 metros, ¿sí? Aquí yo voy a escribir 1000 metros, por ejemplo, acá. Yo digo que aquí tengo 1000 metros. ¿Por qué no me deja escribir? Tengo 1000 metros, ¿sí? 1000 metros y 1000 metros acá, ¿no es cierto? Eso es lo que nos está diciendo que tenemos el intervalo, ¿verdad? De 1000 metros. Cada cuadrante tiene 1000 metros por 1000 metros. Ah, muy bien. Y me dice escala 1/50,000. Entonces anotemos bien. Pongamos acá. Intervalo, ¿sí? A ver, vamos a ver acá. Vamos a poner intervalo. El intervalo, ¿sí? Es de 1000 metros para las X y de 1000 metros para las Y. Porque puede ser que un mapa me dé 1000 para las X y 500 para las Y. Puede ser. A veces no se sabe cómo diseñan los mapas. Puede ser. ¿Ya? ¿Y a qué escala estaba? Estaba a escala 1/50,000, ¿verdad? ¿Sí? ¿No es cierto? ¿O me estoy equivocando? ¿Ya? Sí. Ok, listo. Como me está dando la escala 1/50,000, me dice que el intervalo es de 1000 metros. Entonces yo voy a comprobar esto para ver cuánto está midiendo. Y yo voy a medir con la regla la distancia de esta línea a esta otra línea, para ver cuánto está midiendo en mi regla. En mi regla está midiendo aproximadamente, exactamente, ¿cuánto está midiendo? Está midiendo 1 centímetro, 5, 6, 7. 1.7 centímetros, ¿sí? El intervalo me está midiendo aquí con la regla, ¿no? 1.7 centímetros. Eso es lo que me está midiendo con mi regla normal, ¿sí? Digo, muy bien. Y mide, digamos, la celda, mide 1.7 centímetros, o pongamos en milímetros, sería 10 más 7, sería 10,7 milímetros, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Sí o no? ¿Sí o no, chicos? A ver, hagamos la transformación. A ver, chicos, si estoy diciendo, ¿cuántos milímetros tiene 1 centímetro? 10. Ya. Y si le estoy sumando los 7 milímetros, 17. 17 milímetros. Ah, ya ven que yo puse mal, a propósito. Ah, ya, a ver si están atentos. Entonces, son 17 milímetros que está midiendo, ¿sí? Y estos 17 milímetros, ¿a qué está equivaliendo? A los 1000 metros. Exactamente, a los 1000 metros, ¿sí? Entonces, yo voy a hacer una simple regla de 3 para saber cuánto corresponde los 10 milímetros. Yo aquí puedo transformarlo tranquilamente si es que quiero a centímetros. ¿Y cómo lo puedo poner?
¿Cómo lo puedo poner? Si estamos hablando de 10 milímetros, ¿cuánto sería? 1 centímetro, ¿no es cierto? Y si estoy hablando... 1 centímetro. Y si estoy hablando de 0.5 milímetros, sería 0.5 0.5. centímetros, ¿no es cierto? 0.5. Exactamente. Y aquí 17 milímetros sería 1.7 centímetros, ¿sí? De igual forma acá, 1.7 centímetros, ¿sí? Ok, ¿ya? Para que más o menos tengamos la relación si es que quieren usar en milímetros o quieren usar en metros. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Yo voy a hacer una simple regla de 3 para calcular a qué me equivale este 1 centímetro si yo sé que 1.7 centímetros o 17 milímetros equivalen a 1000. Entonces, hago una simple regla de 3, ¿sí? ¿Y cómo hago la regla de 3? Yo sé, acá, le digo acá, cuánto equivale el 1 punto o los 10 milímetros, voy a comprar la misma celda, ¿sí? Pues aquí vamos, pongámosle regla de 3, ¿ya? Sí, por favor. ¿Ya? Para que sepan mejor. Entonces voy a copiar esto, el equivalente. Entonces vamos a hacer para las X, aquí, regla de 3, para las X, para la coordenada X, ¿ya? ¿Sí? ¿Cuánto equivale, entonces en este caso, cuánto equivale los 10 milímetros que corresponden de lo que medimos, ¿no es cierto? No sabemos, esto está desconocido, ¿verdad? Ese es mi planteamiento del problema en sí, ¿sí? Los 17 milímetros equivalen, o el 1.7 centímetros equivalen a los 1000 metros. ¿Cuánto equivale 1 centímetro? Siempre la regla de 3, ¿cómo se multiplica? Se multiplica en cruz, ¿no es En cierto? X. Se multiplica en cruz. Entonces, en este caso, aquí sería igual. Yo tendría que multiplicar esto por 100 por 1000. esto dividido para esto. Así sería los valores, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces, acá lo voy a poner acá, pongámosle 1.7 para que me dé el valor en centímetros. Quería saber cómo va a ser, milímetro o centímetro. Ustedes pueden usar, si es que quieren, 17 milímetros o 1 centímetro. O sea, lo que ustedes quieran. No tengo problema. ¿Ya? No hay ningún problema. ¿Ok? Si usa, por ejemplo, ya, voy a hacer con los dos. Vamos a hacer 17 con los milímetros y acá con 10 milímetros. ¿Ya? Y acá vamos a hacer lo mismo, pero con centímetros, para que vean que me da igual. Entonces aquí sería 1.7, aquí sería 1 centímetro, ¿sí? Y me va a dar lo mismo, ¿sí? Para que ustedes vean que es lo mismo, ¿ok? Y la X que tenemos acá, le ponemos de color rojo. Ok, entonces, nuestra multiplicación sería esto por esto. Aquí pongamos los 1000 metros, ¿no? Pongamos acá los 1000 metros de una vez, 1000. Y acá sí también los 1000, ¿ya? Entonces aquí sería igual esto por esto dividido para los 17. De igual forma, para que vean que me sale lo mismo, esto por esto dividido para esto, porque esto está en milímetros, y esto está en centímetros. Es lo mismo, ¿sí? Si ustedes se dan cuenta, me resultó lo mismo. Ah, entonces ya calculé el valor que le corresponde para las X. Entonces, ¿qué sería acá? Coordenada, esto es para la coordenada X. Entonces, la coordenada X sería así. Coordenada X. Simplemente sumo la referencia más lo calculado, que sería esto más el valor que calculé. Y eso le corresponde. Ah, entonces, el puntito que está aquí, le corresponde para las X, es decir, la coordenada de ese punto va a ser
voy a coger otro color para que se diferencie de lo uno y del otro, ¿sí? Para las X va a ser, no, pongamos otro color, que se diferencie, este amarillo, ya. La coordenada X de este punto es igual a ¿cuánto? A 770,500, 770,500, ¿cuánto? ¿Cuánto me salió? 588 88. con 23 metros, ¿sí? Con 23 metros, ¿no? Eso corresponde a la coordenada en X. Y para la coordenada Y vamos a averiguar cómo nos sale. ¿Cuánto me sale la coordenada Y? La coordenada Y, hacemos lo mismo. Entonces, regla de 3 para la coordenada Y ahora, ¿sí? Pues vamos a copiar lo mismo. Control C, le voy a poner más acá abajito y le voy a poner ya no para la coordenada Y, no, perdón, para la X, sino para la Y, exactamente. Y copio y digo, ¿cuánto va a ser en milímetros y cuánto va a ser en centímetros? Para que ustedes se den cuenta que es lo mismo. Ya les demostré que es lo mismo. Entonces, ¿cuánto tiene para la coordenada Y? Ah, tiene 5 milímetros o 0.5 centímetros, ¿sí? Y esto va a medir igual, perdón, esto va a medir igual, que son los 17, aquí los 17 o el 1.7, ¿no? ¿Sí? 1.7 centímetros, porque esto es lo que equivale, ¿sí? Y esto equivale a sí mismo a los 1000 metros. Y copiamos la misma fórmula y ya tendríamos acá. Y ya tenemos el valor, ¿sí? Ya nos calculó para las Y. Ah, entonces tengo que sumar para la coordenada Y. Coordenada Y. Sumo, ¿qué tengo que sumar? El referencial que calculé más lo calculado, ¿sí? Ah, entonces para la coordenada Y es 9,828,294. Entonces aquí escribo 9 millones, ¿cuánto me decía? 9,828,828,000, disculparán mis números medios chuecos, 828,294,12. 294, ¿sí? Con 12 metros, porque estamos hablando de coordenadas UTM, ¿sí? Y así yo puedo ir calculando, ¿sí? Así yo puedo, por ejemplo, calcular de la coordenada de esta zona. Digo, quiero calcular la coordenada del buzo, ¿ya? Digo, quiero calcular la coordenada del buzo. De igual forma, mido cuánto de aquí para acá, para las Y, y de aquí, perdón, de aquí para acá para las X, y del sur a norte para las Y. Y así puedo yo calcular de cualquier punto en el mapa. Ahora, yo digo, yo necesito medir, por ejemplo, yo quiero medir la longitud de esta vía. Desde aquí, desde esta intersección a esta intersección. ¿Ya? Quiero medir la vía. Digo, muy bien. Para eso, escojo mi hilo, ¿sí? Yo les dije que tengan un hilito a la mano y voy a medir, ¿sí? Entonces, como yo marqué ahí en ese, yo ya tengo aquí impreso el papel, voy a seguir la longitud. Es decir, con el hilo, con el hilito, yo voy siguiendo la curvatura de todo esto, así chun, 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 como que voy midiendo toda esta longitud, siguiendo la curvatura, cómo se mueve, con las entradas, con las salidas, así, voy midiendo, ¿sí? Y voy a decir, digo, muy bien, ¿cuánto mide? A ver, ahorita me esperan un momento para ver cuánto mide. Y digo, digo, muy bien, esto está así, esto está así, esto está así, así, así con las curvaturas, siguiendo las curvaturas, ¿sí? Siguiendo las curvaturas. Y digo, muy bien, ¿ya? Mi hilo midió esta longitud de esa línea trazo. Y lo mido en la regla, ¿sí?
Lo mido en la regla desde el 0, ¿no? Desde el que inicia, lo mido cuántos centímetros para saber. Esta línea está midiendo 8.8 centímetros, ¿ya? Entonces voy a poner acá, medición de una vía. La vía, ¿ya? Acá midió ¿cuánto? 8.8 centímetros, ¿sí? Como yo ya calculé, yo ya sé la escala, hago lo mismo, la relación de 3, y digo, aquí la longitud de la vía, voy a poner acá, longitud de la vía, en metros, ¿no? Esto en metros, ¿sí? Esto, le pongo acá la longitud de la vía y hago la misma relación. Como yo ya sé que corresponde ¿a cuánto decíamos? A 17, ¿no es cierto? ¿Sí? Voy yo a decir acá, por favor, nadie que Jenny Vizcaíno está trazando la pantalla. Yo voy a hacer la misma relación. ¿Cuánto equivale? ¿Sí? Porque yo ya sé que tiene los 1000, lo mismo. Quitamos acá esto para que me permita transformar. Entonces la vía aquí le voy a poner 8.8 centímetros, ¿ya? Listo. Y calculo, hago la misma operación, la misma regla de 3. ¿Sí? Voy, como ya tengo la fórmula, simplemente acá. Ah, miren, esta fórmula, este segmento de la vía mide, ¿cómo hago? Multiplico 8.8 dividido para 17. Mide 517.64 metros, ¿sí? Entonces, la longitud de la vía es de 517.64 metros, ¿sí? Metros. Si yo estoy transformando a kilómetros, digo que 0.517 kilómetros. Es decir, un medio kilómetro. Este segmento de la vía mide 0.5 kilómetros o 500, lo que me está diciendo acá, 517 metros. Entonces, miren qué fácil es yo medir así, usando con mis elementos sumamente sencillos. Pero ¿cuál es el quid del asunto? Conociendo la escala. Puede ser que en el campo yo no tenga el escalímetro, pero sí tengo una regla y tengo el cordón del zapato y con el cordón del zapato puedo medir. Pero ¿cómo me da? Siempre entendiendo y comprendiendo aquí lo de la escala. Sin esto no pudiera yo saber las distancias y calcular las coordenadas de un sitio, ¿sí? Obviamente por la escala y la reducción del tamaño, esto es aproximado, pero ya nos está dando un referencial, ¿sí? Entonces, ¿en qué va a consistir la tarea? Ustedes tienen que identificar los elementos de este mapa, ¿sí? Y calcular, aquí ustedes van a calcular, van a escoger al azar cualquier comunidad que ustedes quieran calcular dentro de este mapa. Cualquier comunidad. Y cualquier longitud que ustedes quieran calcular. Pueden, quiero calcular la vía de Penipe hasta el Guso de Penipe, ¿ya? O yo quiero calcular la vía desde de Puznier Grande hasta La Delicia, ¿ya? O puede ser que yo digo, no, yo quiero calcular, por ejemplo, la longitud del río de una quebrada que está por aquí bien bonita. Digo, vamos a ver, vamos acá. Yo quiero calcular la quebrada que va desde Yunguilla hasta Matos. Y quiero calcular esta quebrada, ¿sí? Entonces, esto les dejo yo a ustedes al azar, ¿sí? Para que ustedes calculen y realicen esta operación. Estas tareas ustedes lo pueden subir hasta el 31 de diciembre del 2021. Si ustedes lo hacen en esta semana, mucho mejor, ¿sí? La cuestión es que no se acumulen de trabajo y de trabajo, ¿ok? Y con esto nosotros terminaríamos la práctica del día de hoy. Les dejo ya para que ustedes puedan realizar su trabajo. Voy a dejar de
de grabar y de compartir la pantalla. Voy a pausar la grabación.